Ahí está. Se cerraron las inscripciones porque ya no me voy a volver loco con el mail. Igual esto va a quedar grabado, así que después se la pueden compartir a toda la gente que se le olvida o que no puede conectarse por alguna razón. Ya. Vamos entonces. ¿Cómo están todos? Feliz. Hola, Simón. Tenemos un número importante de participantes ya. Más de 80 personas conectadas aquí, de todos lados, de México, de Argentina, de San Pedro, desde Melipulli. Así que, nada, pues bienvenidos a esta reapertura de los ciclos de Arqueología desde el Sur. Estamos muy contentos de estar empezando de nuevo. Así que para comenzar los dejo con el director de la Dirección Museológica, Marcelo Godoy, para que haga oficialmente la reinauguración de los viernes. Hola a todos y a todas. En primer lugar, un cariñoso saludo a nuestros expositores, al profesor Roberto Campbell y a Celeste Painepan. Un gran y amoroso saludo desde la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile. Estamos iniciando una nueva sesión de Arqueologías desde el Sur. Van a haber 8 sesiones en las que vamos a generar algo distinto de lo que ocurrió en la jornada anterior. En esta ocasión vamos a hacer que haya un ejercicio más de debate interdisciplinario. Creo que es muy rico, digamos, poder disponer de esta opción para poder analizar perspectivas de lo que implica la interpretación del registro arqueológico y, por supuesto, también hacer que exista un diálogo de los saberes. En ese sentido, súper valioso el aporte de cada uno de los expositores con los que vamos a contar durante este ciclo. Así es que desearles un viernes de aprendizaje compartido. Y bueno, reiterar también el agradecimiento a la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile, que junto con la Dirección Museológica han apostado por esta alternativa de educación y difusión. Así que muchas gracias y espero que disfruten estos viernes de arqueología. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Los dejo ahora con el coorganizador de estas sesiones, Simón Urbina, director de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Puerto Montt, también, para que pueda darle al protocolo. Gracias, Simón. Gracias, Marcelo. Bueno, amigos, amigas, bienvenidos. Nuevamente estamos muy contentos de estar reiniciando este segundo ciclo de Arqueología desde el Sur, un ciclo que inició al comienzo de estos momentos y periodos difíciles que nos toca vivir, actividades de divulgación científica vinculadas a la arqueología del Cono Sur de América hace varios meses y que hoy, bueno, hemos reformulado junto a los colegas de la Dirección Museológica y aquí quiero agradecer especialmente a Simón Sierra Alta, mi colega, y a Mariano Urrutia, quienes han trabajado para que este nuevo ciclo cobre vida. Estamos muy felices también y queremos agradecerle el haber contestado la encuesta que hicimos al final del primer ciclo, a través del cual pudimos levantar sus opiniones, temas, y quiero que sepan que este nuevo ciclo recoge muchos de esos intereses y orientaciones para
para conocer más qué hacemos en esta disciplina, la arqueología, y qué hacemos en particular en el sur austral de Chile y Argentina, obviamente, y por eso quiero nada más comentarles dos características que tiene este nuevo ciclo, que es de diálogo, como ya se ha comentado, de diálogo binacional muchas veces, de diálogo intercultural también, y hemos querido también convocar a profesionales, artistas, colegas que trabajan en otras áreas de la producción de conocimiento, en términos de su vinculación con las temáticas arqueológicas, y esta primera sesión que va a conducir Simón Sierra Alta y que esperamos ustedes puedan participar activamente, tiene que ver justamente con este encuentro de saberes en torno a la metalurgia y a la orfebrería mapuche. Y nada más me resta agradecer a Celeste Painepan, quien con mucha motivación y alegría recibió nuestra invitación, y también a Roberto Campbell, profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Chile. También nos parece que es una instancia muy feliz de reunirnos a pocas semanas de que comience la primavera, bueno, comenzar también nuestro ciclo y esperar mejores tiempos para todos y todas. Así que muchas gracias y que nos vaya muy bien. Nos encontraremos los viernes siempre a esta hora. Cambio. Bueno, antes de poder entrar en materia y dejar de demorarnos tanto, algunas cosas técnicas para pedirle a la audiencia, por favor, durante la sesión, mientras estén exponiendo Roberto y Celeste, mantengan sus cámaras y micrófonos apagados, porque así evitamos también interferir con la transmisión que se está haciendo simultáneamente por Facebook. Después al final vamos a tener espacio también para que todos podamos abrir nuestras cámaras y saludarnos más humanamente en este medio virtual. Y por otro lado, que también si tienen preguntas que quieran transmitirle a Celeste o a Roberto, o comentarios, o algo que también que aporte a la discusión, pueden transmitirlo durante la sesión a través del chat. También para la gente que nos sigue en Facebook, puede hacerlo por el Facebook. Y el equipo de moderación las vamos a estar recopilando y las vamos a ir transmitiendo probablemente al final, o bueno, según como nos parezca que van a articular mejor con la sesión. Pero por favor siéntanse libres y invitados a participar desde el chat con sus consultas y eso. Así que bueno, no me queda más que presentar a nuestros panelistas de hoy. Primero nos va a hablar Roberto Campbell. Él es arqueólogo de la Universidad de Chile, doctor en antropología en la Universidad de Pittsburgh, y es profesor actualmente de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Chile. Su investigación se ha centrado principalmente en las sociedades prehispánicas de los últimos 2000 años, en las regiones del Biobío y la Araucanía. En este periodo se observa el inicio de una vida sedentaria, la adopción de la cerámica y la agricultura. En este escenario, sus temas principales han sido la metalurgia, la organización social, el intercambio y las adaptaciones costeras e insulares. Después de Roberto, nos va a contar su experiencia Celeste Painepan Necul. Celeste es platera mapuche por una tradición heredada de los retrafes antiguos a través de su hermano mayor. Hace 9 años lleva el taller Acucha, que desde el centro de Santiago produce joyas tradicionales y modernas a partir del conocimiento y la técnica tradicional mapuche. Este proyecto la ha llevado a recorrer el país y el extranjero en distintas exhibiciones, encuentros y ferias mundiales, como el Ethical Fashion Show de Berlín, donde ha podido dar a conocer el conocimiento y la técnica tradicional. Creo que de todas formas la mejor presentación de su historia y sus credenciales la va a hacer ella, así que dejo esto hasta aquí y por favor, Roberto, te doy el pase para que podamos darle curso a Arqueología desde el Sur. De acuerdo. Gracias Simón y Marcelo por la presentación. Un gusto conocer a Celeste, a quien no conocía, pero espero que este sea un diálogo muy, muy fructífero, y gracias a todos y todas por estar aquí escuchándonos y por su interés en estas cosas. Voy a tirar mi presentación, entonces. Ya, espero que la vean bien. Claro, le puse este título colgándome un poco del título que tenía esta instancia de diálogo en que estamos inmersos, apuntando un poco precisamente
a que lo que yo como arqueólogo he investigado de lo que es la metalurgia y la orfebrería en la Araucanía ha sido principalmente el periodo prehispánico, de esta forma como el antecedente, el camino hacia lo que finalmente la mayoría de nosotros conocemos como la platería mapuche. En ese escenario entonces es bueno ubicarse un poco en el tiempo y en el espacio. Como decía Simón en mi presentación, claro, mi foco de investigación ha sido principalmente en las regiones del Biobío y de la Araucanía, por una parte, y los últimos 2000 años de este territorio. Entonces, en ese sentido es importante tener claro de que por ahí, por el año 150 más o menos antes de Cristo, es que empiezan a aparecer las primeras evidencias de cerámica en el sur de Chile, dentro de algo que podríamos llamar las primeras comunidades alfareras. Luego, estas comunidades se articulan de alguna forma y empiezan a tener una serie de costumbres que los arqueólogos le hemos dado el nombre de complejo Pitrén, que se extiende más o menos como del 350 hasta el 1200 después de Cristo, y después las costumbres de la gente que habitaba este territorio cambian nuevamente y dan pie a algo que los arqueólogos llamamos el complejo El Vergel, entre el 1000 y el 1550 después de Cristo, momento del arribo de los europeos, y de ahí hacia adelante, desde 1550 para adelante, es donde vemos el desarrollo de lo que hoy conocemos como la cultura mapuche principalmente. En ese sentido es importante decir entonces que, y lo digo para la gente del público que no sean arqueólogos, que en definitiva lo que hacemos los arqueólogos es tratar de conocer estas culturas del pasado, estas sociedades del pasado, a través de los restos materiales, porque no tenemos otra forma de conocerlas, lo conocemos a través de las cosas que la gente dejó. Y precisamente lo importante es tener en consideración que todos estos nombres de primeras comunidades alfareras, de Pitrén, de Vergel, en realidad hacen alusión a las costumbres de la gente. De hecho, aquí ustedes lo pueden ver un poco. La cerámica Pitrén es esa cerámica que ustedes ven arriba, que en general son vasijas pequeñas, figurativas, donde hay un afán como de querer representar la realidad, vasijas que no tienen pintura, y luego la misma gente del sur de Chile cambia su forma de hacer la cerámica, cambia sus costumbres, y por ejemplo nos empiezan a aparecer estas vasijas enormes, muchas utilizadas precisamente para enterrar a personas, nos empiezan a aparecer estas vasijas pintadas, para no tener esta idea de que como que de repente estaba la gente Pitrén y llegó otra gente y conquistó a la gente que había antes. No, lo más frecuente, lo más común es que hayan sido la misma gente que simplemente a través del tiempo fue cambiando sus costumbres. Y en ese contexto es que precisamente por ahí, por el año 1000, 1200 después de Cristo, es que empiezan a aparecer las primeras piezas de metal en el sur de Chile, en este momento de transición de costumbres, podríamos decirlo, desde un modo de vida Pitrén a un modo de vida El Vergel. Dicho eso, entonces, mi aproximación al trabajo de metales, a la metalurgia en el sur de Chile, fue como parte de lo que fue mi práctica y mi tesis de pregrado cuando yo estudié arqueología en la Universidad de Chile, lo que se realizó en el marco del proyecto de investigación que era dirigido por Daniel Quirós. Ahí pueden ver un par de imágenes de lo que fue mi práctica y mi tesis de pregrado, que precisamente una cosa que yo siempre enfatizo de ese trabajo es que trabajé principalmente a partir de piezas que estaban en los museos y de los reportes que otros arqueólogos desde los años 20 para adelante habían hecho de piezas de metal en el sur de Chile. De hecho, el universo de piezas que venían de excavación o que el mismo equipo de Daniel Quirós había recuperado fue bastante poco. Entonces fue un trabajo en gran parte bibliográfico, en gran parte museográfico, de hacerse cargo de una evidencia que se sabía que estaba, pero que nadie había estudiado. Había un cierto prejuicio, por decirlo así, a que en el sur de Chile las cosas de metal no se conservaban, a que las sociedades eran como tan primitivas, por decirlo así, de que simplemente esto del trabajo de metales era una anécdota y que por tanto no era relevante de investigación. Y en definitiva las conclusiones o suerte como de reflexiones que surgieron a partir de este trabajo apuntaron a que precisamente ahí por el año 1000, 1200 es que empezaban a aparecer las primeras piezas de metal
vinculadas precisamente a este conjunto de costumbres, de tradiciones que los arqueólogos llamamos el complejo El Vergel, que las pocas piezas que estaban vinculadas a restos humanos indicaban que estas piezas se vinculaban más bien con mujeres y o con niños. También otro descubrimiento era que la mayoría de estas piezas eran en cobre y no en plata, que también es un aspecto sumamente relevante, de que la plata recién empieza a aparecer en el sur de Chile ahí por el año 1400 después de Cristo, y precisamente todo esto me lleva a una cierta reflexión, a empezar a preguntarme respecto a cuál es la organización social detrás de esta tecnología. Dicho de otra forma, ¿por qué la gente de la Araucanía, viviendo hace tantos milenios y cientos de años en el sur de Chile, antes aparentemente no tenían ninguna atracción, no tenían el conocimiento, no tenían la necesidad de utilizar estas piezas de metal? Y de repente en algún momento simplemente las adoptaron, aprendieron el conocimiento, y en cierta forma es una costumbre y una tradición que sigue hasta el día de hoy, transformada en lo que conocemos como la platería mapuche. Y por otra parte también la necesidad de tener que hacer análisis técnicos más finos. Como les digo, o sea, lo mío fue principalmente museográfico y bibliográfico, sin tanto análisis más detallado a las piezas. Y por otra parte también, como ustedes se pueden dar cuenta, en este relevamiento del conocimiento sobre la metalurgia del sur de Chile, yo precisamente no me metí con la platería, porque precisamente me parecía un universo tan complejo que realmente necesitaba un abordaje de otra escala. Dicho eso, entonces, luego para lo que fue mi investigación doctoral y postdoctoral, ya no fue solo sobre el trabajo de metales, sino que trató mucho más sobre este tema de la organización social de las sociedades, de las culturas del sur de Chile. Y la zona que abordó mi investigación doctoral y postdoctoral fue Isla Mocha, esa isla que, a ver si me acompañan con la flechita, sí, esa islita que ustedes ven ahí en el círculo rojo. Y precisamente entonces, a partir del trabajo en Isla Mocha, por una parte encontramos nuevas piezas de metal. Por otra parte también se produjo el descubrimiento ahí por el año 2007, 2008, si no mal recuerdo, de un sitio entre Nueva Imperial y Temuco, que es el sitio que ustedes pueden ver aquí representado en este cómic, que es el sitio Villa JMC 1, que fue trabajado por Rodrigo Mera y Doina Munita, que resultaba ser sumamente interesante porque era un sitio Pitrén, por tanto, de la cultura anterior a Vergel, pero que tenía piezas de metal. Y por otra parte, está una serie de análisis a las piezas finalmente que logramos empezar a desarrollar junto con Valentina Figueroa y María Teresa Plaza. Y paso el aviso, obviamente, de que esta imagen viene de este libro, Chile Arqueológico, un libro muy interesante de difusión arqueológica, escrito y dibujado por Rodrigo Riveros, por si quieren adquirirlo, una pequeña síntesis de la arqueología y de la prehistoria de Chile. Bueno, y las piezas entonces que nos aparecieron en estos proyectos en Isla Mocha son estas 5 piezas que ustedes ven aquí. Esta plaquita, este alambrito, por decirlo así, y estos 3 tubitos. Y entonces, con respecto a las piezas de este sitio Pitrén, de este cementerio Pitrén, el Villa JMC 1, lo que resulta sumamente interesante, por una parte, es que eran las primeras piezas asociadas al complejo Pitrén. Por tanto, que ya toda esta tradición de metalurgia en el sur de Chile no estaba solo vinculada al complejo El Vergel. Y de hecho siguen siendo las únicas piezas de metal asociadas a Pitrén. Otro aspecto interesante de estas piezas era el que a nivel de forma eran bastante diferentes a lo conocido para Vergel. Si me permiten ir para atrás, si ustedes se fijan aquí, las piezas Vergel son estos que se les llama,
se les llama aros cuadrangulares con muesca, estas otras piezas que son los aros circulares planos, estas que son pulseras, estos que son aros simples, estas otras piezas, estas plaquitas. Y una cosa que se me olvidó decir, estas piezas que ustedes ven aquí enmarcadas en rojo son piezas ya de contextos históricos. Porque otro aspecto importante también a destacar de las piezas de metal del complejo El Vergel es que son piezas, por una parte, pequeñas, son piezas planas, son piezas sin partes móviles, o son piezas no compuestas. Si uno lo compara con la complejidad que después tiene la batería mapuche, son piezas de una pieza, no son piezas compuestas por distintas partes. Y entonces destacan por su diferencia con las piezas de el Villa JMC-1, particularmente con estos aros que de cariño les llamamos como estos aros como de botellita. Ahí ustedes pueden ver la fecha más o menos de este sitio, que está justo como sumamente tardío dentro de esta transición desde lo Pitenen hacia lo Vergel. Y otro aspecto interesante de estas piezas era que a partir de los análisis técnicos que se desarrollaron estas piezas, por Doina Munita, Rodrigo Mera, Valentina Figueroa, Benoit Mil, etc., demostraron ser piezas de una altísima pureza, o sea, piezas de un cobre prácticamente puro, que no eran una aleación. Y el otro aspecto intrigante de estas piezas era que en un sitio en la provincia de La Pampa, en Argentina, aparecieron también unas piezas, sitio Chenque 1, que tiene una larga ocupación arqueológica. Se encontraron piezas muy similares, con una cronología que alcanza para ser contemporánea con el otro sitio, y también son de altísima pureza. Por tanto, nos surge toda la pregunta de dónde entonces este conocimiento metalúrgico surge, por qué en dos lugares tan separados. De hecho, aquí me equivoqué, no debería estar indicado Isla Mocha, debería estar indicado el Villa JMC que está aquí. Ya, me corrijo. Pero ¿por qué dos lugares tan distantes, por alrededor de 600 kilómetros de distancia, aparecen dos piezas que no solo son similares en su forma, son similares en su composición? Y, por otra parte, lo que también es relevante es precisamente los análisis que empezamos a hacer algunas piezas, y donde precisamente lo que nos saltó era precisamente la diversidad de aleaciones de cobre presentes en la metalurgia prehispánica de la Araucanía, donde precisamente habían piezas de cobre arsenical, piezas de bronce, es decir, de una aleación de cobre estaño, piezas de latón, es decir, de una aleación de cobre zinc, piezas de plata y también piezas de cobre de alta pureza. Y más aún que estas aleaciones no fueran estrictamente normadas, por decirlo así, sino que, por ejemplo, piezas como los aros cuadrangulares con muesca aparecieran en tanto cobre arsenical, en bronce y en latón, que las pulseras fueran de cobre arsenical y de latón. Entonces, una serie como de, nuevamente, de una situación que nos descoloca un poco respecto al aparente gran conocimiento sobre el trabajo metalúrgico que precisamente los orfebres de la Araucanía tenían. Y de hecho, espero no estar equivocándome, pero me parece que estas son todas las piezas que a la fecha han sido analizadas con respecto a su composición para el sur de Chile. Estaban gran parte de las piezas que yo les mostré anteriormente. También están estas piezas de cerca de Valdivia, de Millahuillín, que fueron estudiadas por Valentina Figueroa, que son 6 aros circulares planos, los 6 de bronce, de cobre con estaño. Aquí están las 9 piezas del Villa JMC 1, las 9 piezas de cobre de alta pureza. A nosotros también, en esta pieza de Isla Moches y Alambrito, también resultó ser un cobre de alta pureza. Y en este escenario, entonces, lo más destacado en cierta forma es el cobre con estaño. ¿A qué me refiero con esto? El cobre con arsénico o menas que tuvieran mineral de cobre mezclado con arsénico existen
en el sur de Chile y existen en gran parte de la cordillera de Chile, tanto de Chile sur como de Chile central. El latón, el cobre con zinc, lo más seguro es que sean piezas ya históricas, piezas que simplemente los europeos tenían la tecnología para producir latón y por tanto estas son piezas ya plenamente de tiempo históricos, versus el cobre con estaño, que es el más intrigante de todos, porque precisamente las fuentes para las fuentes de estaño o de cobre con estaño en Sudamérica solo existen en el altiplano del norte de Argentina, norte de Chile y de Bolivia. Por tanto, es sumamente intrigante el cómo estas piezas o cómo la materia prima para poder manufacturar estas piezas llegó tan lejos. Y no es necesario pensar que estas piezas hayan viajado hechas o que hayan viajado directamente, así como en un vuelo directo desde el altiplano hasta el sur de Chile, pero pensar también en toda la serie de comercio, de intercambio, de flujo de ideas, de flujo de materiales que en tiempos prehispánicos ya existían en Sudamérica. Y de hecho, nuevamente nos aparece el sitio Chenque 1, puesto que estos 3 tubitos que nosotros encontramos en Isla Mocha, también en Chenque 1 apareció un tubito. Isla Mocha, Chenque 1, y ese un tubito de Chenque 1 resulta ser un tubito de bronce, tal como los de Isla Mocha. Y lo que resulta aún más intrigante es que hace un par de años César Méndez y compañía, como parte de su proyecto de investigación, en Aysén encontraron estos aros, que resultan ser también de bronce. Estamos hablando ahí ya de un viaje desde las fuentes originales del material hasta Aysén de alrededor de 2.500 kilómetros. Y lo que es más intrigante aún con respecto a estos 2 aros es precisamente que no se parecen a la metalurgia más cercana disponible. No se parecen tanto a aros del complejo El Vergel, sino que se parecen más bien a aros diaguitas del norte semiárido, de las regiones de Atacama y de Coquimbo de Chile. Por tanto, nuevamente aquí nos habla de una serie de intercambios, de redes de comunicación que la gente tenía que muchas veces, y no muchas veces, que simplemente es insospechada la mayoría de las veces para nosotros. Y de hecho aquí ustedes pueden ver esta imagen de la publicación de César Méndez, donde precisamente estos 2 aros, que son los que están enmarcados en rojo, son comparados con aros diaguitas del norte chico. Pero al mismo tiempo, y que es una pregunta que a mí me ronda desde mi tesis de pregrado y desde mi práctica, es que también las piezas El Vergel, que son las 2 que ustedes pueden ver aquí, este aro de la Candelaria en la desembocadura del río Biobío, y este aro de Coronel, también se parece a piezas dieguitas, a otras piezas dieguitas. Por tanto, nuevamente ahí estamos lidiando con un mundo muchas veces, como les decía, insospechado de comunicación, de flujo de ideas, flujo de personas, flujo de formas, flujos de materiales, realmente fascinante. Y ya para ir cerrando mi presentación y darle el pase a Celeste como suerte de conclusiones a mi presentación, está el tema, por una parte, de tomar conciencia de que en la Araucanía prehispánica hubo una tradición metalúrgica, pero que está en gran parte olvidada, o bien podríamos llamar también invisibilizada. Tenemos esta idea de que la metalurgia, los metales, es una cosa que pertenece a sociedades mucho más complejas, y pensamos en los incas, o pensamos en sociedades de Colombia, o que lo vinculamos con zonas mineras, como el norte de Chile. No, en el sur de Chile también la hubo, y hay que darle el realce y la importancia que tuvo. De hecho, también a mí como arqueólogo me intriga mucho el que en el norte semiárido, vinculado a los diaguitas, hayamos tenido una tradición metalúrgica, que en el sur de Chile, vinculado al complejo El Vergel, haya habido una tradición metalúrgica, pero sin embargo en Chile central aparentemente nunca la hubo. En tiempos prehispánicos en Chile central, la gente nunca enganchó
con manufacturar piezas de metal a gran escala, o manufacturar piezas de metal en una escala reconocible arqueológicamente. Por otra parte también es darle como su importancia al cobre. O sea, nosotros tenemos esta idea de la metalurgia mapuche vinculada a la platería y obviamente a la plata. Bueno, las piezas prehispánicas son casi exclusivamente manufacturadas en cobre y en diferentes aleaciones de cobre. Lo cual después nos lleva a la pregunta de dónde se sacaba el cobre, cómo se adquiría el cobre, se adquirían las piezas, se adquiría la materia prima, se adquirían piezas de otra parte y después en el sur le daban la forma que la gente quería, y nuevamente nos habla del conocimiento metalúrgico que la gente tuvo. Luego, precisamente ante la ausencia de evidencias de manufactura metalúrgica, pese a tener en el sur una tradición de uso de piezas de metal, eso en cierta forma nos hace pensar de que la escala de producción debió ser bastante pequeña, de que en cierta forma quizás habían muy pocos o muy particulares metalurgistas, orfebres capaces de hacer estas cosas, pero que al mismo tiempo lograron generar una tradición local. Volviendo a la pregunta que yo en algún momento tuve respecto a la organización social, la explicación o la hipótesis que yo he empezado a manejar desde un tiempo a esta parte es tratar de vincular esta tradición metalúrgica a precisamente distintos procesos de competencia y ostentación social entre líderes de diferentes comunidades, que de alguna forma esta tecnología, como en cierta forma lo vemos a partir de lo que es la etnografía del siglo XVIII, XIX y XX, es una tecnología que era utilizada para el despliegue de poder. El que tenía más platería era un lonco más poderoso, de que posiblemente en tiempos prehispánicos, de esa forma quizás llegó el conocimiento metalúrgico, y en ese contexto entonces hay que entender la aparición y el uso de estas piezas. Luego, una pregunta que obviamente es media inefable es el tema de preguntarse cómo esta tradición metalúrgica prehispánica se transforma hacia la platería mapuche, que conocimos de los siglos XVIII y XIX. Entonces, ¿cómo se pasa de esta tecnología mayormente en cobre hacia una tecnología mayormente en cobre, o sea, mayormente en plata, de cómo estas piezas pequeñas y no compuestas terminan en la complejidad de las piezas que conocemos de la platería? Y en ese aspecto una idea que yo tengo es precisamente de que en esta transformación hay que incorporar también una reflexión sobre todo el trabajo con yanca, con chaquiras, de todos los adornos que aparentemente la gente usaba en la Araucanía, que ocupaban miles de cuentas, y que en cierta forma de una mezcla como entre la tradición de trabajo en cobre y la tradición de manufactura de adornos con cuentas, surge la platería mapuche. Esa es una idea mía que me gustaría alguna vez poder evaluar con las complejidades que tiene. Y por último, como gran conclusión, el tema de que obviamente queda mucho más por investigar y mucho más por aprender, de que obviamente toda investigación siempre es como el primer puntapié, y que venga más gente y vengan más cabezas a colaborar en este aprendizaje, a discutir, a conversar, pues. Eso. Muchas gracias a todos. Y todas. Hola. Tengo que dejar de Muchas compartir. gracias, Roberto. Chal más, Roberto. Estuvo De nada, súper de bueno. nada. Un gusto. Sí, muy bueno para variar. Muy bueno. Así que quiero también comentar, ya estamos recibiendo las preguntas, tanto por esta vía como por el Facebook, y comentarios, pero las vamos a dejar para el final. Ya. Así que solamente intervengo para darle el paso a Celeste, y que por temas técnicos voy a manejar yo su presentación. Así que tú, Celeste, me vas diciendo, yo voy a compartir la pantalla y tú me vas diciendo cuando voy pasando las laminitas. Marri Compuche, quiero saludar primero que nada a todos. Marri Compuche, saludos a todos, gracias por darse el tiempo de escucharnos. Es un honor estar al lado del Roberto, y esta invitación que me hace la Escuela de Arqueología de la UBACH es
realmente un honor. Gracias, Marcelo, al director de la carrera de la Escuela de Arqueología. Y bueno, un saludo a todos mis amigos también del territorio de Valdivia. Ahí hay harto cariño, amistades profundas. Y también tengo que mencionar los 110 días que llevan nuestros hermanos Lamén, presos políticos mapuches, que hay harto dolor ahí y cuesta todos los días levantarnos, y para ellos un saludo bien fraterno y a toda su familia. Eso. Quiero empezar con mi ponencia. Inche Celeste Painepan Nicul Piñén. Soy Celeste Painepan Nicul, para los que no me conocen y para los que se están incorporando. Inche Domo Retrafe Mapuche, Inche Tañitugun Cherkenko, Namun Reuma Dengu, volcán. Mi familia Painepan viene de los pies del volcán Yaima de Cherkenko. Y bueno, por parte materna, la familia Nicul viene de Lautaro. Nosotros somos 3 hermanos, siempre me presento como familia de Retrafe porque, bueno, yo soy la cara un poco visible. Venimos de un linaje súper importante. Painepan en Mapuzungún es puma celeste y Nicul es veloz. Y bueno, en este caminar, yo vivo en Santiago Guarrameo, digo yo. En este caminar de mujer mapuche, yo tomé en mis manos el taller, me hice responsable y ya llevo 10 años. Comencé el 2010 y bueno, ahí yo creo que mi caminar con el tema de la platería empezó de muy niña. Y puedes darle la otra lámina. Eso, para que me conozcan un poquitito más. Bueno, yo soy una domo retrafe mapuche, una mujer retrafe, manejo ahí los secretos, un poco de que se me traspasó de mi hermano mayor. Yo de muy pequeña siempre por contemplación creo que se aprenden los oficios, y bueno, también vengo de una familia de cocineros, entonces para mí estar ahí en el fogón, salté del fuego al fuego, digo yo. Entonces estoy con los elementos que son sagrados. Ser retrafe es un camino bien especial, un camino de vida, digo yo. Y bueno, ahí estoy con el taller Acucha acá en Santiago, y les quiero presentar a mis abuelos. ¿Se puede dar la otra lámina? Tuve la suerte hace poquito de encontrarme con esta fotografía muy potente para nuestra familia Painepan. Él es mi abuelo, José Painepan, y mi abuela, Rosa Montri. Ellos, bueno, hicieron toda su familia en Cherkenko, primos, estaban todos ahí en el clan, digo yo. Y bueno, ese linaje para mí hoy en día me marca profundamente con respecto a lo que yo hago, que es el desarrollo de los metales y ser una retrafe. Por el lado materno, si quieren les damos la otra lámina. Está mi abuela ahí al medio con mis tíos, con mis primas, y bueno, me gusta mucho nombrarla a ella. No tengo fotos de mi abuelo paterno, pero ella cuando yo era muy pequeña, a la edad de los 5 años, viene a hacerme a Santiago el Catancahuín, que es la perforación de las orejitas de las niñas, y eso caló en mí profundamente. Se hizo una ceremonia, un yeyipún, una rogativa, acá en la casa con toda la familia, y creo que para lo que yo hoy en día, como platera, como retrafe, tiene un profundo legado. Yo honro a mis 2 linajes, es decir, creo que eso es súper importante tenerlo. Tengo la suerte de saber de dónde vengo, y eso me produce una emoción y un honor enorme. Vamos a la otra lámina. Es un poco para contarles de mi familia. ¿Por qué Acucha? Yo tengo un taller que le puse Acucha porque mi abuelita, cuando me vino a hacer el Catancahuín, me perforó la orejita con una acucha, pero mucho más chiquitita. Acucha es una palabra mapuchizada, digo yo, es una palabra que quiere decir aguja. Y bueno, de ahí van a empezar a reconocer el trapel acucha, el sequil acucha, el punzón acucha. Ese es un punzón. Entonces, en honor a ella, yo a mi marca en este caso le pongo acucha, y ahí, bueno, es una pieza súper especial porque tiene
tiene harta complejidad en su construcción. Y más que nada mi ponencia la traté de hacer un poco con lo actual, con lo nuevo, es decir, igual es súper importante la historia. Roberto nos dio una cátedra, wow, de la cultura Pitrén, pero a mí igual me gusta hablar como una mujer mapuche del siglo XXI, digo yo. Creo que mis primeros pasos, como les comentaba, fue por contemplación, pero también tuve que estudiar, meterme en los museos, ver los libros, ahí ya me fui haciendo un pequeño taller, y ese taller hasta el día de hoy tiene una biblioteca bien bonita también, y empezar a preguntar, yo creo, hacer terreno, ir a la casa de la abuela, y esta energía tan grande y este apego que tengo yo por la Mapu, por la tierra que es heredada por ellos, por mi linaje. Siento que es súper importante para lo que yo hago hoy en día como como persona. ¿Podemos ir a la otra lámina? Esto es un poquitito lo que se hace en Acucha Platería. Bueno, yo hago trariloncos. Acá después les voy a mostrar unas piezas. Y ese pectoral que se ve ahí, bueno, es el más representativo que usamos todas las mujeres mapuches. La platería, bueno, es de linaje, es familiar, es súper personal. Cuando uno hace una construcción de una joya, tiene que darse el tiempo. Son momentos muy especiales donde lo mismo que yo le estoy relatando, la persona tiene que contarme, o a lo mejor también hay alguna lamien, alguna hermana, o alguna persona también, no mapuche, que viene y tiene un sueño, y ese sueño es recurrente y de alguna manera empieza a tener estos viajes, digo yo, astrales, y ahí es donde de alguna manera uno también se vuelve peumafe, que dentro de la sociedad mapuche uno tiene bastantes roles, no solamente uno. Yo siempre cuento que soy cocinera, me siento muy apegada porque claro, está ahí también la energía. Yo creo que todos de alguna manera tenemos esa capacidad de aprender, o de que alguna vez vimos a la mamá cocinar. Bueno, mi mamá, Isabina Nicuno, una gran cocinera, de la cual heredé mucho su disciplina. Es decir, igual ahí yo creo que ella ha sido un pilar fundamental, y bueno, yo creo que crecer en el clan, en la ruca, ahí, con los hermanos, con los tíos, los primos, nadie crece solo. Y yo así mismo, como vengo de una gran familia, tengo un gran equipo, de ahí les voy a comentar un poquito. Quiero un poco analizar esta lámina para que después alguien tenga alguna pregunta. Ese es un Keltatúe, cadena doble, es un prendedor de machi, tiene dos aves enfrentadas, si se dan cuenta, en la parte superior, y abajo tiene una placa que lleva incisa un dibujo que generalmente son lahuén. Lahuén es hierba o rayén, flores. Toda la platería, independiente que la haga, viene de inspiración fitomorfa, zoomorfa y antropomorfa. Fito, las plantas. Entonces se ve representada siempre la flor del canelo, el chilco, y la platería es súper de territorio. Es decir, yo que vengo del lado pehuenche, en este caso por linaje del Painepam, es súper distinta a la platería del lado lasquenche, donde se van a representar pececitos, por ejemplo. Por eso que yo decía que la platería viene de esa inspiración, y por eso la platería o el platero está tan involucrado con el proceso creativo y desarrollar una buena pieza. Es decir, él tiene que saber descifrar los secretos de la maguisa, de la montaña o del territorio donde viva la persona que te encarga la joya. Entonces yo creo que ahí está la magia. Y también ver las fechas, los ciclos. Los antiguos antes conocían todos esos secretos, sabían cuándo los animales iban a tener sus crías, cuándo iban a sembrar, cuándo iba a venir la cuyén. Y bueno, ahí el tema de los aritos, en este caso yo estoy, por ejemplo, con unos aritos redondos, laminados, y este no tiene un calado, y es el primer arito que yo recibo, mucho más pequeño, de parte de mi abuela. Cuando ya tiene un calado o viene con una lunita, ese es el primer Quiñecuyentún, que es la primera ceremonia, y es cuando nosotros pasamos de niña a mujer. Entonces la platería y todos sus secretos y los símbolos, en el caso de los chaguayos, de los aros, nos hablan de los ciclos naturales de nosotras como mujeres, como somos, Entonces hay 13 lunas, nosotros no podemos regirnos por un
calendario gregoriano de 12 meses, son 13 lunas los que la Hidroilmongen, la naturaleza, que nosotros nos damos cuenta y empezamos a observar los ciclos de las estrellas. Había un amplio conocimiento. Los antiguos sabían dónde estaban los yacimientos también ahí de mineral. De ahí le voy a hacer una pregunta a Roberto. Tengo varias preguntas. Y bueno, después el calado que se ve comúnmente con dos lunitas, Epuk y Entun, es cuando llega el segundo ciclo de la mujer, que es cuando pasa ya a una papay. Entonces, claro, hay una confusión donde dicen mujer calzada, soltera, pero no tiene que ver con algo actual del estado civil, podríamos decir. Tiene que ver con los ciclos naturales de la Cuyen. Entonces, ahí hay quitras también se pueden observar y hay monedas antiguas. Si quieres pasamos a la otra lámina. Aquí hay un anillo, bueno, yo igual traté de mostrar láminas con piezas mucho más contemporáneas. Ese es un Ihuelcu en Mapuzungún es anillo, es un anillo Kaikai Tenten, donde está, bueno, en la inspiración dentro del mito de uno de los tantos mitos de nuestro pueblo mapuche, de esta energía que viene a mover todo el territorio. Kaikai es la serpiente del mar que se enfrenta a Tren Tren, que es la serpiente de la tierra. Y es aquí donde yo creo que se produce la magia de la platería, según, a ver, mi estudio de estar tanto en el taller, de usar las joyas también. Creo que eso es súper importante. Yo creo que las joyas te dan un equilibrio y una armonía. De hecho, yo creo que cuando veo los pectorales, los que tatúen, los trapelacuchas, ahí hay un conocimiento a nivel de medición súper sofisticado. Es decir, hay harto que hablar. Me encantaría tener toda una tarde, pero estoy tratando de mostrarles las láminas más sencillas para que ustedes de alguna manera, cuando piensen en la platería, y más allá, concuerdo perfectamente con Roberto, más allá de la platería, yo creo que hay que empezar a nombrar bien son joyas mapuches. ¿Por qué? Porque hay lamianes que trabajan con cobre, estaban las yancas también. Entonces, eso de que de alguna manera las joyas estuvieron en los museos, hoy en día, yo pertenezco a un grupo de retrafes del Gualmapu, les mando un saludo súper grande al Juan Caniguana, al Huencho, al Roberto Jeffi, que para mí es súper importante porque eso es vivir como mapuche del siglo XXI, digo yo. Y por eso, bueno, estas láminas y eso es lo que yo creo que da la platería. La platería se usa para protección, para repeler la energía negativa y para tener un equilibrio y una armonía. Vamos a la otra lámina, por favor. Bueno, yo también hago trarilonco. Los trariloncos generalmente hay de monedas. ¿Por qué también hay un trabajo y se ve tanto las monedas dentro de la platería? Porque claro, el auge de la platería se desarrolla en la frontera, y la frontera entre Puelmapu y Gulumapu. Ahí es donde cada lonco eran tan ricos que tenían muchas cabezas de ganado y las mejores mujeres hábiles y expertas en el textil, ahí también hay una tecnología sumamente desarrollada y sumamente actual. Y claro, y este intercambio de monedas, en este caso de la materia prima, se da este desarrollo y todos los loncos, cacique, mi mismo abuelo, yo no lo menciono mucho, pero él fue Ulmen, que son personas claves dentro de la sociedad mapuche que controlan, pues él sabía los secretos de los pasos fronterizos, y esa era una ventaja para principios de 1900, y también poder mantener una gran familia. Mi padre eran 14 hermanos, así que igual ahí hay un orgullo, yo creo, de pertenecer a ese linaje. Vamos a la otra lámina.
Seguimos con los anillos, como que me quedé un poco, bueno, ahí está lo actual, un poco de lo que yo hago, pero si se fijan hay una flor, hay una rayén. Yo generalmente casi todo ocupo la flor de 8 pétalos. Y todos los plateros, hay ciertos códigos que pueden ser, bueno, 8 pétalos, 8 puntos, 8 rayitas, abstracciones geométricas. Es decir, cada placa de la platería mapuche, si uno lo observa, te puede hacer una lectura, te puede decir el linaje de donde vienes. Es decir, yo generalmente cuando veo una pieza que me encanta, más allá de los museos, pero cuando voy ahora a Guillatún, a Yeyipún, a Chagún con los Lamien, veo platería que hablan de esos linajes. Es decir, hay una lectura, al igual que los textiles. Y bueno, yo hablo un poquito de esto hoy en día como una mujer del siglo XXI, digo yo, como una retrafe que también busca los códigos. Y yo creo que hay que engordar el ojo, hay que ir mirando, preguntando, estar también ahí en terreno con los mayores y tratar de ser una persona integral. Yo creo que ser retrafe retrán es el acto de pulir, y retrafe, es decir, retrán es, claro, el acto de pulir, retrafe es como pulir la pieza, el objeto, y pulirse uno también como, como mejor persona. Siento que es súper poderoso llegar a comprender la cosmovisión y nuestro pensamiento a través de la platería. ¿Podemos ir a la otra lámina? Este es el último anillo que hice. Es un anillo cultrún, digo yo, anillo Melihuichan-Mapu también, y es súper importante porque yo creo que son los tiempos que estamos viviendo. Eso es uno de los últimos diseños que yo hice, está inspirado en simbología mapuche, ahí hay una serie de símbolos que, dependiendo del territorio y también de lo que en este caso venga la persona a decir, sabes que tuve un sueño, un peuma, pero generalmente viene de lo cosmogónico, viene de las estrellas, está Wenulelfu, el lucero de la mañana, está Wangulén, y ahí, bueno, todos los secretos hasta los meteoritos tenían nombre, entonces los cherrufes, y muchos secretos. Es decir, yo creo que soy una privilegiada cada vez que salgo ahí al campo a hablar y a imaginarme también, porque yo creo que es importante usar la platería, pero también tener esos momentos de reflexión y de decir, ¿sabéis qué? Estoy en el territorio, y por eso el mapuche defiende tanto su territorio. Es decir, si nosotros tenemos esta pérdida de territorio, se van perdiendo las flores, los lagüen, la machi ya no tiene remedios. Entonces también ahí es donde estas joyas toman tanto protagonismo. Es decir, una machi lo usa porque de alguna manera lleva su medicina también con la platería. Ahí están impregnadas la simbología de la maguisa y de todo el Trofilmonyen. Es decir, yo igual ahora pensaba en mi linaje Painepan, viene del Puma. Debería tener unos cheltú, unos prendedores, como para que la gente de alguna manera reconociera de dónde vengo y me preguntara. Otros con el ñerú, con el zorro. Bueno, pero eso da poquito, es un descubrimiento personal, no es un camino fácil. Aquí, bueno, hay harta pega, hay harto trabajo. Si quieren vamos a la otra lámina. Ese es un quilcay doble con pillán. Yo todo lo hago con pillán. Me gusta mucho porque, bueno, el abuelo nos hablaba y ahí hay una historia súper potente porque él conocía los secretos de la maguisa, de la Fuchagua maguisa, de la cordillera de los Andes. Él tenía que ir a hacer intercambio y aquí me hace mucho sentido lo que dice Roberto, es decir, ¿por qué se han encontrado metal o piezas de joyería en lugares tan distantes? Creo que no es tan descabellado pensar que andaba algún chachay por ahí, medio ñampulcafe también, y de hecho el platero también tenía ese conocimiento y había muchos plateros viejitos que antes transitaban por todo el territorio, no necesariamente vivían de manera sedentaria. De hecho yo misma también, mi espíritu a veces lo pide y yo tengo que estar en lugares donde a lo mejor la naturaleza me pide,
para yo también poder adquirir ese conocimiento y manejarlo de la mejor manera. Creo que la platería es sagrada, creo que te hace ahí mantener, no sé si los chakras, la energía, pero creo que hay una conexión. Bueno, el trarilonco, atar, lonco, cabeza, es para estar conectado con el Guanumapu, con el cielo y tener buenos pensamientos. Entonces, cada joya puesta en un lugar determinado de nuestro cuerpo tiene un sentido según el territorio. Eso es súper importante porque hay plateros que vienen de otros territorios y es un lenguaje completamente distinto. Y yo por eso trabajo los pillanes, porque mi abuelo hablaba mucho del pillán, del volcán Yaima, y bueno, está el Rucapillán también ahí en el lago Villarrica, y todos los volcanes, somos un país de volcán, hay mucha historia, y mi abuelo decía que estaba enojado el pillán porque ya se le había olvidado, como que no se le hacían rogativas, no se le hacía yiyipún, y él cada vez que pasaba hacía un pago. Es decir, él pedía permiso para salir de su territorio y para entrar a otro territorio. El mapuche es súper protocolar. Yo creo que eso he aprendido en este camino de ser retrafe. Creo que es súper bonito tener buen trato, estar en el círculo virtuoso y trabajar juntos en familia. Yo creo que no hay platero que no trabaje con su familia y estemos todos involucrados, pues si son oficios que en algún momento fueron súper importantes y bueno, también volviendo al tema del auge de la platería mapuche se da porque también llega la tecnología junto con el conquistador, llega el herrero, entonces claro, es como llega el fuelle y el mapuche se da cuenta de aquello, pero ya antes de eso había un trabajo incipiente en cobre y las chaquiras que dice el doctor Roberto, es decir, igual ahí hay mucho que seguir investigando. Yo por lo menos ahora, de repente, el otro día hablaba con una papaya en el campo y me decía, hija, yo sé dónde en el campo están las yancas. Y las yancas brillan, decía, y yo voy caminando, pero hay que ir a cierta hora y hay que pedir permiso también, no llegar y sacar. De repente uno llega y pasa, entonces también yo creo que ahí está el desafío de tener un oficio, ya sea textil, metal, cerámica, de que uno está educando. Y creo que eso es súper importante porque eh, los recursos se están perdiendo. Y nosotros como artesanos, como artífices, hay una responsabilidad de cuidar con mayor razón el territorio y sobre todo el tema del cobre, que acá llega todo elaborado, las políticas, bueno, ese es un tema también del sistema que hoy en día nos toca vivir, que es feroz, donde solamente hay extractivismo, también se ve en el tema de las forestales, las mineras, la contaminación, entonces yo creo que con mayor razón es súper importante que haya muchos plateros explicando y educándose para que haya más conciencia. Y también nuestros símbolos son súper sagrados. Es decir, que no venga cualquiera, ahí hay una responsabilidad también familiar, de clan, de decir, no, po. Es decir, son nuestros símbolos, nuestra bandera, y si la vas a usar, tienes que saber lo que estás usando. Por eso que la joya también es tan potente, porque hay una historia ahí, hay una historia, por lo mismo que les contaba yo de los pillanes para mí son antepasados protectores y estoy convencida de que mi abuelo se hizo pillán, mi abuelo está en el Yaima y habita ahí, es decir, el mapuche no cree en la muerte, podríamos decir física, es decir, de hecho el mismo Nehuen que uno tiene una energía física y espiritual, transitamos por dos caminos súper paralelos y que pueden ser súper complementarios. Y ahí está la riqueza de nuestra tradición. Yo por lo menos creo que soy una orgullosa de lo que me toca. Mi familia también ahí me acompaña. Y eso. Démosle a la otra lámina. Acá están los pillanes, seguimos con los pillanes. Yo, bueno, mi vida son los pillanes. Los pillanes son antepasados protectores familiares que representan a un abuelo o una abuela que ya no está en este plano, digo yo. Generalmente son los fundadores de los linajes, no cualquiera se hace pillán.
Dicen que los hombres se van al volcán y las mujeres se hacen Guangulén, que es la estrella de Venus, el lucero de la mañana. Y ahí volvemos a lo mismo, la simbología, nuestra sagrada simbología. Hay pillanes bailando, hay varios diseños de pillán, y hay pillanes embarazadas también. Yo creo que, a ver, la cultura evoluciona y los diseños también, los materiales también. Entonces yo creo que lo principal es no perder la esencia, de saber por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué hago una cucha, por qué hago un tronco, por qué hago un pectoral, y cuál es el uso que le voy a dar, y cómo esto de alguna manera nos representa a nuestro gran pueblo mapuche. Ojo, eso es muy importante, la identidad y el Nehuen está pero súper firme. Creo que es súper importante cada vez que nosotros mostramos nuestras joyas, hombres y mujeres. La otra lámina, por favor. Acá ya estoy terminando para que podamos conversar ahí con Roberto y con todos los que nos acompañan. Bueno, yo soy una guarriache, ahora está cerrada por todo el tema de salud, tengo una vitrina, mi familia, bueno, me apoya enormemente con lo que hago, entiende mis tiempos, y bueno, compartir el Nehuen, digo yo siempre. Creo que hay mucho que aprender, pero también hay mucho que entregar. Y esta es la instancia, súper agradecida. Chaltumay, si quieren. Les agradezco todo este ratito que se dieron, la invitación de la universidad. Creo que es súper importante estos espacios de la academia con algo que no es tan elevado, podríamos decir, o más in situ de lo que son los oficios. Creo que ese intercambio es muy rico y necesario. Chaltumay Lamien, Peucayal, Quiñe Poyen Chalín. Muchas gracias a ti, Celeste. Por lo menos yo te puedo decir, lo encontré maravilloso la presentación. No sé qué, ya vamos a ver los comentarios de todos, que lo hemos ido recogiendo, pero primero quería invitarlos a que quizá, como dijiste tú, y Roberto puedan, no sé si tienen preguntas uno para otro o comentarios. Ay, yo quiero una pregunta para Roberto. Roberto, gracias por tu ponencia, súper interesante. Todos los días uno va aprendiendo. Más que una pregunta, en realidad quería hacerte el comentario. Yo el año pasado estaba ahí trabajando con unas artesanas de Panguipulli, las Huidulafquén, que ellas hacen estas reproducciones de cerámica, que claro, ahí estuvimos viendo el tema de las joyas y las láminas que nos mostraste, que claro, es decir, es en distancia todo lo que, la pregunta que nos hacemos en realidad, ¿por qué esas joyas aparecieron ahí y el material? Ahí hay un desafío, y creo que es súper bonito como inspiración cuando uno comienza como un platero, investigar. Creo que esta puerta queda abierta a eso, a que más plateros jóvenes u otras disciplinas también, ¿por qué no?, puedan, porque somos cultura viva. Eso, me encantó, me quedaron muchas más cosas claras. Así que muchas gracias. Gracias, Celeste, por los comentarios, y gracias a ti porque, o sea, a mí un aspecto que, entre otros tantos, que me fascina precisamente de esta metalurgia del sur es que todavía siga, y creo que al mismo tiempo lo hace como inabarcable, porque nosotros muchas veces como arqueólogos estamos como acostumbrados a decir, ya, esto terminó de esta forma y de ahí para atrás lo investigo. Pero en definitiva en este caso es una tradición, una costumbre que sigue reproduciéndose, sigue existiendo. Entonces, está súper vivo. Sí, entonces eso es realmente pero necesitamos también fascinante, sí. Sí, y yo te no, quería y por ejemplo, preguntar, mi ¿sí? gran pregunta era el tema yo que vivo en Santiago, cuando hacen los metros y las excavaciones, creo que se encontró también un poco de vestigio arqueológico hace poco. Entonces también, es decir, ¿qué hacer cuando sucede eso como comunidad? Porque creo que es súper importante, que es patrimonio de todos. Uh-huh. Es decir, saber qué es lo que uno tiene que hacer o cómo
como te dijera, manejarlo para que quede en la comunidad, eso es súper importante. O no se ponga algo encima, es decir, yo igual antes en las reuniones que tuvimos, yo soy como súper clara que aquí hay un camino material, pero espiritual también, entonces creo que eso se tiene que manejar así muy, muy delicadamente y a nivel de comunidad, eso, pedirte un poco tu opinión o tu asesoría con respecto a eso, de lo que pasa acá en Santiago, porque claro, cada vez la ciudad va creciendo y es un problema real que sucede. O sea, bueno, en ese sentido, bueno, todos los estudios, particularmente los del metro, dices tú, cuentan con asesoría arqueológica. Y, y efectivamente, claro, se arman equipos de arqueólogos que precisamente están trabajando en cada uno de los frentes de trabajo de la construcción del metro, y que lleva precisamente a cosas fascinantes como que en esta ciudad que nosotros creemos que ya está tan revuelta, tan construida, de repente aparecen hallazgos y restos de los antiguos habitantes de este territorio. Y en definitiva, claro, esos restos están protegidos y son trabajados por los profesionales competentes. No, Buenísimo. yo lo que te quería preguntar es un poco el tema de cómo es ser retrafe mujer, porque uno tiene como esta idea como del platero, pero no de la platera. ¿Cómo es eso? ¿Siempre ha sido así? ¿O es un No, mundo, yo uno podría creo pensar, que, machista? bueno, yo creo que ahora estamos viviendo tiempos súper femeninos. Creo que ahí es súper importante, entonces también llegar a conquistar esos espacios. Yo no me di cuenta, es decir, creo que igual es un trabajo súper fuerte, es de harto esfuerzo físico y también un proceso intelectual potente. Yo me río a veces y discúlpenme cómo me voy a referir, pero todo el mundo dice, cuando yo comencé todo el mundo me decía poco menos que yo era la hippie. Y, y claro, nadie me tomaba en serio hasta que yo lo conversé con mi familia y yo dije, no, esto tiene que lo tengo que plantar bien plantado. Entonces yo creo que ahí, independiente de ser mujer o hombre, en el caso mío, estoy apoyada porque, claro, mi hermano mayor es el platero, estamos los tres hermanos involucrados en el proceso, pero yo finalmente tomo las decisiones y eso es porque de alguna manera yo creo que aquí hay una historia y la gente no entiende, por lo menos lo que yo viví como niña mapuche, un matriarcado. Siempre lo vi, por lo menos estoy hablando como algo de mi casa muy personal. Siempre vi a mi mamá ahí cortando el queque, súper valiente, es decir, creo que todo eso recordándola, porque mi mamá ya está en el Guanumapu y también está aquí, creo que eso como que no hizo mucha diferencia cuando éramos niños, entonces mi hermano, no sé, pues sabe lavar, coser, y yo también sé cocinar, como que en realidad yo creo que, no sé si mi mamá se habrá dado cuenta, pero como que personas integrales, hasta para barrer bien. Entonces yo creo que esa formación que yo tengo a nivel personal como mujer retrafe hoy en día es pura disciplina. Y ser mujer no me había dado cuenta, es decir, claro, me tocan estos tiempos y, y es harta responsabilidad, ¿no? Hacerse un espacio, lo mismo que te digo yo, los primeros años fue como súper bueno, pero que tú querías, poco menos, no sé, pero yo creo que hay desafíos, creo que uno haciéndolo de manera seria, mostrando un trabajo, de alguna manera alguien se va a fijar y va a ver tu trabajo y ese trabajo va a ver la luz y va a hacer mucho sentido. Yo creo que ser platera en estos tiempos es una responsabilidad y aparte es súper, a ver, ¿cómo te dijera? Es una responsabilidad y es una responsabilidad y es un desafío. Es un desafío, ¿por qué? Porque están las futuras generaciones y las presentes generaciones mirándote y una mujer mapuche no pasa desapercibida. Es decir, ya con su parcito de chaguay estáis comunicando. Entonces yo creo que eso es súper potente. Y nosotros estamos comunicando algo como una gran familia. Es decir, hay dolores que son para todos,
Y hay también momentos de risa, de guillatún, que también se disfrutan, ¿me entiendes? Y es ahí donde tiene que estar la armonía y el equilibrio, que obviamente para los tiempos que corren es complejo porque venimos de un despojo. Pero también hoy en día están los celulares, por ejemplo, que yo lo veo como un martillo, una herramienta, y vuelvo a pensar cómo trabajaba el retrato antiguo, y claro, no tenían la tecnología, pero sí sabían y conocían los lugares donde sacar la materia prima. Entonces, ese conocimiento a lo mejor, por algo también lo mencionaba, entonces yo creo que ser retrafe mujer es súper potente porque también la mujer es la que transmite la lengua, la cultura, la que está ahí al lado del fogón, pero en general yo veo bien a nuestra gran familia mapuche, la veo a todos haciendo de todo, hombres y mujeres, no lo veo como una sociedad tan patriarcal, podríamos decir. Hay mucho mito, hay mucho que hay que derribar, es decir, igual lo que te decía yo, siempre vi matriarcado, mi mamá es una mujer muy independiente también. Entonces yo a los 15 años ya sabía lo que tenía que hacer, muy clara, bien mujer, así como bien claro y bien simple el mensaje. Entonces yo creo que la joya, y hoy en día no solamente uno es retraso, uno tiene que ser consejero, tiene que tener el tiempo de escuchar a la persona que requiere algo que es más que lo material, es algo espiritual que va a llevar y que lo van a heredar seguramente sus hijas, sus nietas. Eso, así veo yo ser mujer retrafe en estos tiempos. Celeste, ya que estamos hablando un poco de estos temas de género, llegó una pregunta al Facebook. Quiero aprovechar de agradecer también a Laura Gutiérrez, que nos está ayudando con la traducción, que algunas personas han hecho sus preguntas de Mapuzungún, así que Laura ya nos había apoyado en la sesión anterior. Muchas gracias, Laura. Y justamente en temas sobre el tema del género, nos llegó una pregunta sobre si ha cambiado el trabajo tuyo de los retrafes a través del tiempo, y si es que antiguamente solo las mujeres usaban chaguay y trilonco, o también los hombres u otras personas que quizá no eran mujer y hombre como las entendemos ahora, y cómo ha cambiado en el fondo el trabajo de los retrafes y el uso de las joyas desde la época más antigua. Esa pregunta es para mí. No sé, o sea, no, yo lo que puedo decir es que por lo menos en lo que yo he visto, investigado, siempre la platería aparece vinculada, o sea, no la platería, las piezas de metal, yo siempre las he visto como vinculadas a las mujeres, pero hay ahí algunos, que llamarlos como chispazos, a que pareciera que para los pehuenches o la gente del Puelmapu, los hombres también las usaban. Entonces, como que ahí, como que de cierta forma, ese mundo pehuenche o de las pampas era un poco diferente al mundo de los valles y este lado de la cordillera. Eso es como lo que yo puedo comentar, pero al mismo tiempo, como misma dice Celeste, o sea, esta es una tecnología, unas costumbres que siguen a través del tiempo y perfectamente en algún momento quizás los hombres las están usando, las empiecen a usar y será un quebradero de cabeza para los arqueólogos del futuro el cómo ocurrió esa transformación, pero eso es lo que puedo comentar. Sí, efectivamente, hay un tipo de platería para el lado argentino, podríamos decir, del Puelmapu, donde hay un desarrollo de platería más masculina, pero es por un tema también de los aperos ecuestres. Entonces, la mayoría de las piezas que se ven en los museos o en las colecciones privadas, claro, generalmente son el ajuar femenino y el apero de caballo del hombre, en este caso, pues freno, fusta, todo el apero del caballo en este caso. Pero también yo creo que, a ver, había machis que eran hombres y que usaban
joyas de Machi, por ejemplo. Entonces también ahí hay una delgada línea con respecto a la pregunta. Es decir, yo creo que hoy en día, y también, bueno, hubieron muchas joyas que se usaban porque era el platero, estaba haciendo ese diseño del momento. Por eso que yo también ahora mi presentación es mucho más contemporánea, y lo hice a propósito, porque al final, es decir, si está bien, hablemos del trarilonco, de los pectorales, de los chaguay, pero también ¿por qué yo hago ese tipo de platería? Y es porque vivo en La Guardia, porque yo, si bien conozco los secretos y voy al Gualmapu o transito, también sé dónde de alguna manera está el recurso. Y el recurso, por ejemplo, a nivel, no sé, pues desde la Piedra de la Cruz, del Laraquete, que se da ahí, y en otras partes de Europa también, ojo, es como el lapislázuli, o las yancas, o el cuarzo. El mapuche les tenía nombre, licán, les decía el cuarzo. Entonces ahí hay secretos de los territorios. Eso pienso yo. Entonces, claro, para el lado por el Mapu hay otros códigos. Y hay otros códigos porque hay otro entorno geográfico. Lo que te decía yo, la platería que está para el lado de Lafkenche tiene otra forma, habla de otros conocimientos. Pero también me llama mucho la atención ese chaguay que aparece como en las costas de Tirúa, me dijiste, después está como más arriba. También, que son como tanto entierro que debe haber también perdido. Es decir, yo creo que todavía, bueno, yo cuando era chica, mi abuelita hablaba de una llamita que salía en el campo y que bailaba, por ejemplo. Y yo como que no cachaba, es decir, tantas historias que te cuentan a veces. Y yo decía, pero no me lo imaginaba, y la escuchaba. Y él me decía, el antiguo hacía bailar una llamita. Y claro, esa llamita que bailaba ahí, y me decía, y hay un perrito que cuida ahí. Y claro, yo después hoy día pienso, había un ñen que ella lo veía como un animal, y ahí, claro, ese fueguito o ese humo o esa expresión de la Mapu era porque había mineral. Antiguamente el platero, dentro de lo muy, 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 muy antiguo, se encontraba con un mamul de plata, un mamul link. Link en mapungún es plata, mamul es tronco. Y cuando tú te encontrabas con ese tronco de plata, que claro, no estaba, decir, era otra manera y la naturaleza también se expresa de otra manera. Ahora, nosotros no vemos eso no lo vemos porque también se ha ido perdiendo, hemos ido perdiendo territorio. ¿Y qué es lo que venimos a aprender con todos estos tiempos que estamos viviendo? Que la naturaleza también se está renovando, y eso yo lo encuentro maravilloso. Es decir, para no verlo todo malo, de que no se intervenga tanto, de que el hombre de alguna manera ahora estamos todos ahí en nuestras rucas y la naturaleza se está renovando. Es decir, yo creo que eso es súper importante, y por eso también nosotros como pueblo somos tan importantes, porque tener ese conocimiento de dónde está la materia prima, ya sea a nivel de cestería, las mismas Huidulafquén. Es decir, cada cerámica, la de Quinchamalí, la de Panguipulli, la de Pichuquén, tiene un color, tiene ciertas características. Y ahí, bueno, yo que conozco y tengo la suerte de participar en la Feria de la Católica, conozco artesanos de Arica a Punta Arenas, y la que más me llama la atención es la Georgina, que es de Pichuquén, que hace cerámica. Se me olvidó un poquito el apellido ahora, pero yo le digo, ella es mapuche inca. Y claro, el Inca llegó hasta el Maule. Entonces ella tiene las dos tradiciones. Ella tiene, y lo mismo hace 2 años el Esteber, que encontró vestigios arqueológicos en la Catedral de Santiago. Es decir, yo tengo que estar informada acerca de eso porque, bueno, es mi entorno. Es decir, si yo voy a vivir en la Guardia, tengo que estar viendo qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué el Cerro Chena era tan importante y qué tipo de rogativas, ceremonias se hacían? O el mismo Huelén, o el mapocho que tenía 2 brazos. Es decir, aprender a mirar. Yo creo que eso es lo más, esa es la gran enseñanza que por lo menos yo ahora, especializándome un poquito más con las joyas mapuches, porque claro, la platería te cierra solamente el metal, y las joyas pueden ser, hasta hay joyas de cerámica, ¿por qué no? Es decir, hay lamien que a lo mejor no tienen para empezar con la plata, y van a empezar cortando bronce o un metal más, y es válido, y es una joya mapuche.
porque es mano mapuche. Entonces también empezar a pensar que de alguna manera la platería es algo espiritual, no es una joya cualquiera. No cualquiera también le va a llegar este mensaje, desgraciadamente. Es decir, y yo creo que ahí es donde también ser mujer, retrafe, para mí en el siglo XXI lo puedo mostrar. Es decir, y eso no pasamos desapercibidas, somos identidad, aquí está nuestra familia, y la plata es protección, es como un rehue, es como el espacio sagrado que uno tiene que tener, que a veces no se da cuenta y deja entrar a cualquiera, y no es así. El mapuche sabía, de hecho, por qué las rucas están construidas de esa manera, de manera tan orgánica. Es decir, había un conocimiento profundo de todo, eso. Bueno, y en eso mismo que hablaba de la posibilidad de usar otros metales, también llegó una pregunta para ambos, para ver cuáles son las visiones aquí que pueden haber desde tu tradición y desde la arqueología respecto al cambio que se ve. ¿Qué piensan ustedes de este cambio, de que las joyas que se encuentran en los sitios arqueológicos sean de cobre y hayan transitado a lo que fue la platería y empezó a predominar el uso de la plata, y que, por ejemplo, no se hayan preferido otros metales, como el oro, que fue tan importante en otros lugares de América, por ejemplo, pero no, aquí lo que fue más importante fue la plata y se dejó el cobre, quizás no se abandonó completamente, pero pasó a tener más predominancia la plata como materialidad para la joyería. Uy. A ver, a mí se me ocurre de que en cierta forma, estoy puro hipotetizando, de que en la Araucanía, los mapuches antiguos, como yo digo, engancharon con esta cosa de las piezas de metal. Le gustó esto de tener piezas de metal. Toda esta dinámica de ostentación y competencia social. Pero que... Éramos un pueblo muy rico. Exactamente, pero que, y que en cierta forma la plata permitió, pues así, facilitó ese proceso, dado que los europeos llegaron con plata, la forma de poder activar o de hacer funcionar esta ostentación y esta competencia se vio facilitada porque ahora había más disponibilidad de materia prima. Así es. Materia prima y que en cierta forma, claro, el cobre, a ver, ¿cómo decirlo? El cobre no era tan masivo en el sur de Chile, pero ellos querían tener piezas de metal. Y de repente llega este extraterrestre con kilos de plata, y es como, ya, sigamos haciendo piezas de metal, pero ahora la vamos a hacer de plata. ¿Por qué? Porque tenemos disponibilidad de este otro material. Eso sería como una suerte como de hipótesis, que no es una... Yo por lo menos no lo leo como algo tan, ¿cómo decirlo así? Tan crítico o tan... Coincido plenamente contigo, porque si nos sí, ponemos a pensar aquí lo que fue antes de los metales, las conchitas, las plumas, precisamente, la sí. yanca, y ahora porque el recurso, la materia prima estaba y había en grandes cantidades. Y claro, el auge de la platería o el desarrollo de la platería se da porque habían mapuches loncos muy ricos, úlmenes, es decir, igual, y llegaban las monedas, los pesos fuertes, que eran unas monedas grandotas. Yo he tenido que meterme a analizar este tema con el tema Numimá. Mira, justo acá tengo estas son unas chauchas de 5 centavos. Es súper interesante el tema de las monedas. Acá también tengo otro tocado, este es un trarilonco Yep con monedas. Y claro, había una ley, cada moneda tenía una ley. De hecho, yo debería haberla puesto en la lámina, pero enseño a reconocer de 3 maneras. Primero por el olor, es decir, el sonido y el sonido. Por eso que todo el mundo tiene como el tintineo cuando pasaban las mujeres mapuches, porque tiene un sonido distinto. Y claro, lo que te digo yo, había un exceso en los loncos, los gúlmenes tenían muchas cabezas de ganado y las mejores tejedoras, y eso es lo que se intercambiaba en la frontera.
Entonces, otra- claro, ¿qué es lo que, qué es lo que tenía qué es lo que tenía el español, el conquistador? Tenía las monedas, que en este caso venían de Potosí, porque recuerden que Potosí era un mineral, imagínate, un sello yico. Todavía le dicen sello yico y sello yico ahora es como Chuchicamata, es un hoyo, es decir, hubo una extracción a tal nivel. Si dicen que cuando el español pisaba cerca de Sayoyico en Potosí, pisaba y dejaba huellas de polvo de plata. Imagínate cómo era el mineral se daba como polvo, era como... Entonces, claro, ese material, ese mineral llega acuñado acá. Y ese es el intercambio que se da en la frontera. Ahora, lo que te digo yo del mamul, del link, el tronco de plata y todo eso, eso es mucho más ancestral todavía. Es decir, yo creo que los mismos tubos, y vuelvo de nuevo con la inspiración de la platería, que es fitomorfa, zoomorfa y antropomorfa. Yo estaba en ceremonia súper importante y digo yo, ¡ay, qué le van a regalar! ¿Qué le van a regalar a la Machi de joyas? Así como súper pendiente y de repente solamente es una cuelga de copihue. No hay ceremonias donde nosotras no nos ponemos joyas. No todas las ceremonias uno usa sus joyas. Depende del territorio, nuevamente. Por eso es súper importante cada vez que ustedes transiten por el Gualmapu, ya sea entrar a una casa, que a lo mejor va a ser súper básico lo que estoy diciendo yo, pero entrar al bosque es lo mismo. Uno tiene que saludar, ahí hay un espíritu. En el mismo tema de la cerámica, nuestra papá, y ponte tú, la Dominga Neculmán, ella va y le canta, le deja un canto al ñen que vive ahí en pago por sacar la tierra para hacer cerámica. Entonces, todos esos secretos del Kumemonyen, digo yo, de la buena vida, de vivir en equilibrio con la Ñuque Mapu, es decir, y con nosotros también, es decir, estar en un espiral virtuoso. Yo me siento tan afortunada de tener este oficio porque realmente yo hago las joyas con Kumenehuen, con buena energía, digo yo. Porque al final, si yo estoy triste o estoy enojada, no puedo traspasarle eso a algo material que en realidad la persona realmente lo necesita. Yo doy las gracias, aprovecho de dar las gracias a todos mis amigos, a mi familia, a todos los que me recomiendan, porque ha sido un crecimiento súper lento, pero súper gratificante. Les quería mostrar también un pocillito. Este es un jiwe. Estas son piezas que yo estoy haciendo ahora que son súper antiguas. Y bueno, ahí están los pajaritos, por los chucaos. Entonces, claro, yo empiezo a ver en los bosques este chucao y me empieza a hacer mucho sentido y empiezo a hacer bueno, yo creo que lo más importante es hacer la técnica antigua para de alguna manera poder proyectarlo al futuro con las técnicas nuevas o los diseños que uno quiera colocarlo en este caso. Pero hay una raíz que viene de la platería en este caso, que a mí me gusta más decirles joyas. Aquí hay unas vilcún también, acá hay unas lagartijas. Vilcumpo. Bueno, y toda la toponimia que tenemos en la región, es decir, hay muchos lugares que nadie sabe por qué se llaman así, pero ¿por qué se llama Vilcún? Que es un lugar que está de Temuco hacia Cherquenco, porque había muchas lagartijas. Entonces, ahí hay un conocimiento. Es decir, yo creo que hay que aprender a observar, hay que aprender a contemplar, y eso yo creo que es el mapuche lo que más... A ver, se le criticó, pero él de alguna manera sabía los ciclos naturales y hacía pausas. Es decir, en este momento nosotros estamos corriendo ¿para qué? Y es ahí donde uno dice, discúlpenme, es decir, para llevarlo a lo actual, ¿para qué estoy corriendo? Si al final igual hay pausas, hay momentos de descanso, hay momentos de no hacer nada nomás. Y ese conocimiento el mapuche también lo sabía. Hacer descansar la tierra, no hacerla producir tanto. Uno a veces mismo tiene que sentirse así, es decir, como que uno quiere, no sé, producir, pero ¿producir para qué? Si también hay que descansar. Y claro, este sistema es el que nos obliga de alguna manera a hacer
productivos, entre comillas. Eso. Claro. Y justamente sobre ese conocimiento, Roberto, una de las cosas que cruza tu trabajo un poco es el tema de las fuentes, lo que tú nos presentaste, digo, y nos llegaron varias preguntas y comentarios respecto al tema de las fuentes, uno de una colega argentina, que dice que habría una fuente de cobre con estaño en Fiambalá, que es más o menos la latitud de la tercera región de Chile. Y además hay algunas preguntas sobre, bueno, ¿dónde podrían estar las fuentes del cobre, de este cobre muy puro que se encontró en Labranza? Si hay lugares de extracción de cobre local, y si en el fondo se han encontrado crisoles u otras evidencias que nos hablen de trabajo local de estos materiales. Ya. Bueno, una parte sí, gracias por el dato ese del cobre con estaño o de estaño directamente ahí en Fiambalá. O sea, sí, el conocimiento geológico es algo que tenemos que incorporar con el tema de que, y que de hecho precisamente un tema que hablaba con geólogos, o sea, el tema de que los mapas geológicos en general son de los mapas geológicos que se generan y por tanto los que tenemos acceso son pensados principalmente en la minería, pensando en la minería. Por tanto son de una escala de producción, de explotación que a una minera convenga. Y de repente perfectamente puede haber un filón, una mina muy pequeñita, que quizás fue explotada por la gente, pero simplemente a nosotros se nos va a pasar totalmente desapercibida. Por eso mismo que yo digo, claro, que en este sector que es del altiplano argentino, chileno y el lado oeste de Bolivia, hay una mineralización de cobre con estaño grande, pero eso no niega que en otros puntos puntuales pueda haberla también. Por otro lado, hay una mineralización de cobre que está como al sur de Tirúa, que de hecho es tratada por los geólogos como casi como una anomalía geológica. Wow. Y que uno podría pensar de que si obviamos la cordillera, ese podría ser otro lugar de donde quizás se extrajo cobre. Respecto a los cobres de alta pureza, eso realmente es un misterio para nosotros y donde yo no descartaría la posibilidad de que pudieran ser piezas o materia prima importada de alguna otra parte. Y nuevamente, también una suerte como de formación, ¿cómo llamarlo? De formación teórica que yo tengo. A mí me encanta este tema del flujo y el intercambio de personas, cosas, las fuentes. Entonces, precisamente, si bien no descarto la posibilidad del local, también me es muy atractivo y interesante el pensar que las cosas y la gente se están moviendo grandes territorios. Y creo que son las preguntas, ¿o no? Hay un aspecto que se me está pasando. Sí, no, el tema de si hay evidencias de trabajo, crisoles no, ya no. Y precisamente no. Evidencias de trabajo hasta el momento no hemos encontrado nada. Nada. Hubieron en algún momento unas piezas que nosotros pensamos que podían ser, pero que María Teresa Plaza las analizó y resulta que no eran. Pero al mismo tiempo, a partir de lo que uno aprende a partir de etnografía y de otros arqueólogos que trabajan en temas de replicación de procesos metalúrgicos, muchas veces la tecnología metalúrgica no requiere ser tan sofisticada. O sea, no se necesitan hornos de gran complejidad, muchas veces se hacen en materiales que son más expeditivos. Entonces, cuando se tiene una producción metalúrgica de gran escala, de grandísima escala, ahí recién se empieza a generar un registro que nosotros como arqueólogos pudiéramos encontrar. Pero aparentemente no fue el caso en el sur de Chile, en la Araucanía. Eso puede ser una producción bastante hogareña, puede permitir la creación de estas piezas. A mí me hace mucho sentido la comparación que hacía ahí con la platería, no sé, que sacaron en Coquimbo, ponte tú las últimas excavaciones, es decir, son muy similares los diseños, tienen la misma forma, hablan de un lenguaje ahí muy común, no sabiendo bien qué es lo que quisieron decir, que tiene que haber sido
algún animal, me imagino, algo así, en forma. Ujú. Ojo, Para también seguir hay un que poco en tener... el tema de los materiales. No, dale, Yo dale, creo dale. que yo creo que el mapuche no desarrolló el tema del oro porque no había la materia prima y lo que hablábamos, y que ni siquiera en Colombia o en Mesoamérica, donde hay más desarrollo del oro de Colombia, imagínate, ahí habían aleaciones y generalmente estaba la Tumbaga también, ahí me acordé de mi Lamien Quilodrán, que tiene su taller que se llama Tumbaga, un saludo para él. Que claro, era una aleación y generalmente, no sé, te encontráis con piezas, a lo mejor una máscara, un collón, y lo iban y lo revestían solamente, era bañado. Entonces, encontrar oro 100% puro, debe haber sido muy escaso, por eso que no se ve. Y no, y claro, es decir, y si lo había, se lo llevaron todo. Es decir, aquí la usurpación fue a todo nivel, empezando por los metales. Y la búsqueda del dorado también, pues que está dentro del imaginario, que no es menor también, porque ahí hay harto que estudiar, algo de cierto habrá, digo yo. Claro. Oye, y sobre el tema de los materiales, justamente, nos preguntaban, la pregunta es para ti, Celeste, si existen ritos, por ejemplo, para la recolección de la plata. Bueno, si nos puede explicar cómo obtiene justamente este material, porque es una de las dudas que llegó, y si hay tradiciones en general, no solo para recolectar, sino para trabajarla. Por ejemplo, hablan en las preguntas de orfebres bolivianos que dicen que la plata es celosa, que hay que tratarla de cierta forma para que no se complique la Sí, cosa. No se refiere. hay harto mito, hay harto, como te dijera, no sé, yo trabajaba toda hora, ahora en general fui aprendiendo, el oficio también te va enseñando que es mejor trabajar con luz de día, tengo ciertas lamien que quieren que les haga con cierta luna, entonces ahí también he tenido que, que empezar a observar en este cielo, que si estamos en menguante, en creciente, eso para nosotras es súper, y claro, y tiene que ver con los ciclos naturales nuevamente. El otro día una de las mías me decía, me duele enormemente la cabeza cuando hay luna llena, y todo se le revoluciona, y me decía, la única manera y que había tenido un peuma, un sueño, entonces también ahí hay código, hay secreto, es decir, los metales, el mismo cobre tiene miles de propiedades, la plata también tiene miles de propiedades. Ahora, ¿cómo obtengo yo en la materia prima? Como les comentaba, yo en Santiago y compro en granalla, que es un metal de alta pureza, de 999, podríamos decir, y, y yo en realidad, bueno, lo que les digo, es decir, ahí estar con el mejor Cumenehuen y darme el tiempo, y si tenemos que conversar la joya un mes, 2 meses, se conversará, y eso yo creo que tiene que seguir como tradición porque son demasiados personales, es decir, tú no puedes ir a comprar una joya así, no sé, una joya, generalmente tú se la vas a dejar a tus hijas o va a quedar en la familia, y es un protector. Y ojo que está subiendo, pero ha pegado unos cambios de valor el metal, que claro, cada vez se va haciendo más escaso, me imagino también. Especulación también. ¿Qué es lo que era la otra pregunta? Porque cómo conseguía yo el metal y si acaso había algún rito. Sí, pero esas eran, sí, para trabajar y No, bueno, por salir. lo menos si me preguntan a mí, yo me estoy perfeccionando y trato de llevar un registro de la cosmogonía, es decir, hay un libro, Mapu de la Lamien Canio, que de hecho estaba con un Zoom también ahora, es una lectura obligatoria, creo que eso es súper importante porque son secretos que están develándose hoy y todo. Al final nos contaron una historia que no era lo que nosotros pensábamos, entonces, ojo ahí, dijeron que no había minas y yo veo la cordillera y todo lleno de... El mapuche sabía dónde habían las minas y se quedaba callado.
nunca dijo dónde estaba el metal, porque tampoco nunca le tuvo el aprecio que le tenía en este caso el conquistador, que vino solamente a usurpar y a despojar. El mapuche no, el mapuche siempre supo sacar lo necesario. Yo creo que si un platero, no sé, necesita trabajar con algo, tiene que ser súper cuidadoso. Yo creo que hasta para sacar una piedra del bosque hay que hacerlo con cuidado, con respeto, porque eso daña la biodiversidad, y a lo mejor puede ser algo muy pequeño, pero ahí están rompiendo la cadena. Entonces lo que digo yo es decir, yo creo que si hay que hacer un rito aquí es llegar, saludar al ñenque o al espíritu que vive en ese territorio y dejar un pago. Yo generalmente, no sé, ando como con semillitas, igual trato de, dentro de mi cosmovisión, porque también no te enseñan, es decir, aquí hay tratar de descolonizarse también. El otro día participé de una mesa muy interesante, y creo que eso también nosotros como plateros, es decir, somos de alguna manera una punta de flecha, porque manejamos los códigos, porque tienes que saber el ADMAPU. El ADMAPU son reglas básicas que el mapuche sabe y conoce, y que ni siquiera está escrito porque siempre fue oral. Entonces creo que eso, si hay que hacer algún rito aquí, tratar de no intervenir mucho en los territorios donde se va a pedir permiso, ser cuidadoso, disfrutarlo, sí, ¿por qué no? Pero sacar, no sé, pues desde las callampas, los hongos o el mismo lagüen, con harto respeto, porque igual es ahí donde realmente uno vive en comunión con el Litrolfin Monyen y con la naturaleza y con la Ñuquema, porque es tanto lo que nosotros respetamos y luchamos. Me siento tan orgullosa de mi Islamien, de mi pueblo, nación. No lo saben, es decir, para mí realmente, y lo digo con harta emoción, este oficio ha sido lejos un premio. Ha sido duro, un camino complejo, pero bueno, ahí la familia también está, y si me equivoco ya vendrá alguien con cariño y me dirá, sabe que la mía no va por ahí la cosa, y es lo que yo he tratado de hacer, que ha sido súper informal, estando en las rucas con las viejitas, poniendo la atención con las papás, y eso. Súper. Yo creo que estamos ya pronto a cerrar por la hora. Hemos tenido una audiencia súper fiel. Como hay gente de otros países, para otro lado es más tarde que para nosotros todavía. Pero me queda una pregunta para Roberto. Sigue el rigor de la arqueología. Esta pregunta nos la hizo un colega, o por lo menos que yo sepa que sea un colega. Hablaste de que la metalurgia mapuche podría haber surgido en estos contextos de disputa, por el prestigio, digamos, de úlmenes o personajes de ese tipo, ¿no? ¿Cómo llega a esa conclusión o a esa hipótesis? Esa es la pregunta. Un poco dura, pero... Sí. Sí. A ver, es un poco el tema como de darme cuenta de que... A ver, darme cuenta de que alrededor del año 1000 después de Cristo, en esta transición desde lo Pitrén hacia lo Albergel, desde el alfarero temprano al alfarero tardío, hay una serie de otros cambios sociales. En este caso, claro, está el tema de que aparecen las piezas de metal, pero también es el momento en que la sociedad se hace como ya plenamente agrícola, plenamente sedentaria, cambia la forma de decorar la cerámica, cambian las formas de enterrar a los difuntos, surge también lo que nosotros llamamos la arquitectura pública, estos montículos artificiales también se empiezan a construir. Entonces es un escenario bastante, ¿cómo decirlo así?, bastante idóneo, a partir de precisamente lo que uno conoce de arqueología, de etnografía de otras partes, en que precisamente se empiecen a crear o empiezan a surgir líderes políticos, líderes que ya no son el jefe que... así, el jefe, por llamarlo así, como expeditivo, sino que ya es un lonco, un ulmen de verdad, un alguien así con la capacidad precisamente de congregar a la gente, de decirle a la gente, vamos a hacer el montículo, vamos a arar la tierra, vamos a ir a atacar a los vecinos, y en ese escenario entonces
por lo menos, como les digo, a partir de la arqueología y la etnografía, se ve de que precisamente empiezan a surgir procesos de competencia social, en que cada lonco, cada ulmen quiere tener más poder que el otro. Poder, en este caso, ejemplificado en gran parte en poder coordinar a más gente. Y en ese escenario también se ha visto de que este tema del intercambio a larga distancia, del poder acceder a cosas raras, a cosas exóticas, también empieza a jugar un rol, porque implica precisamente el tema de poder trazar alianzas con otra gente. Y entonces, en ese contexto, ¿por qué no pensar que estas piezas de metal son un elemento más dentro de esta reconfiguración sociopolítica del sur de Chile? Entonces eso, más que sacarlo solo desde los metales, como sacarlo desde un montón de otras líneas de evidencia, y leyendo también, claro, los antecedentes que otras partes del mundo también nos entregan. Y enfatizo esta idea de esta transformación social que ocurre alrededor del año 1000 después de Cristo y que también ocurre en otras partes de Chile y de Sudamérica. Es un año que, y los que son arqueólogos lo saben, es un año que es medio catártico para nivel casi continental, y que seguimos cabeceándonos con qué es lo que ocurre alrededor de esa fecha. Eso. Bueno, yo creo, no sé si Celeste, ¿tú quieres agregar algo? ¿O No, no? creo que claro, es decir, es un tema de estatus, de mostrarse fuerte, de que, bueno, ahí había un conocimiento más allá de lo material también, de lo espiritual, pues, es decir, tenían que conocer y ser diestros en muchas cosas, pues, manejar el caballo, porque imperaba la ley de la frontera, digo yo. Es decir, tiene que haber sido súper hostil. Y bueno, hay un libro súper importante, Los Plateros de la Frontera, creo que se llaman, del doctor von Benedict, que es una de las colecciones más importantes, o el que dejó más registro, yo creo, de colección de platería. Y claro, ahí hay un asalto al cacique Huenul, y fue pero tremendo, es decir, mataron a todo, al cacique, creo que quedó vivo el hijo. Y lo más interesante de esa historia es que, bueno, se llevó a juicio porque, bueno, se perdieron, no sé, kilos y kilos y kilos de plata elaborada en espuelas, había de todo, trariloncos, joya de mujer, era muy rico este lonco, Huenul. Y claro, es lo que decías tú a nivel político y bueno, qué importante es lo que estamos hablando, sobre todo en los tiempos que corren, se nos viene la constituyente, la cultura es política, economía, que de repente la gente no quiere opinar. Y yo creo que eso va de la mano. Es decir, yo creo que hay que tener una opinión, una voz, y eso fue lo que de alguna manera, y bueno, y todos los tiempos que corren a nosotras como mujeres también, ¿por qué no? Yo creo que la misma manera de yo decidir, quiero ser retrafe porque tengo una independencia económica, va de la mano también, donde yo puedo decidir como mujer. Eso también es como, más o menos como para ir cerrando, y tengo hartas ideas en la cabeza, pero bueno, eso. Yo creo que la platería es un símbolo de estatus donde tú dices de qué familia vienes, el linaje y todo el respeto que se tiene que tener de acuerdo, no por lo material, nuevamente volvemos a lo mismo, que es súper importante, pero sí también el tema espiritual. En este caso, ¿por qué lo digo? Porque mi abuelo, yo estoy segura que vive en el volcán Yaima, y él dejó el cementerio de Cherquenco a la comunidad. Entonces también, ¿qué legado estamos dejando ahí nosotros como personas, más allá de lo material? Creo que eso es súper importante, y por eso también es de estatus, es para decir, ¿sabes qué? Yo tengo este conocimiento, yo tengo estas mujeres, podían tener más de una mujer también, el cacique, el ulmen, y porque tenía para mantenerla. Es decir, ahí también puede ser visto desde el lado machista, pero nosotras tenemos una cosmovisión, sabemos muy bien de dónde venimos, y bueno, hay que tener opinión de acuerdo a los tiempos, y de alguna manera también
usar nuestros símbolos. Yo creo que eso es súper importante. Yo por lo menos cada vez que puedo le enseño y ya veo a las más chiquititas, a las nuevas generaciones súper empoderadas, es decir, estoy pero en llamas. ¿Qué quieren que les diga viendo a estas nuevas generaciones con un respeto único a todos los pueblos originarios, no solamente el mapuche? Eso. Sí, a mí solo me queda decir de que Celeste me ganó el Quien Vive con respecto a recomendar ese libro, que es un libro claro, Plateros de la Frontera de Raúl Morri von Benedicts, que es un libro que está en memoriachilena.cl. Ay, sí, se puede descargar. Sí, así que lo pueden descargar desde ahí. Y claro, que este libro, Los Plateros de la Frontera, que para cualquier persona interesada en la cultura mapuche, interesada en la platería, interesada en la invasión chilena al país mapuche, tiene que leerlo. Porque como dice Celeste, es un libro que es un proceso judicial, en el cual como parte del proceso judicial se tiene que valorizar la colección de lo robado al cacique Huenul. Y por tanto, ya aparecen cosas tan interesantes como que un par de aros costaba lo mismo que un buey. O sea, justamente. Y eso es imagínate lo poderoso que era este cacique. Eso. 2 aros costaban lo mismo que un buey. Esa era como la valorización. Entonces, eso, para cualquier persona interesada en la platería o en la cultura mapuche, yo siempre le recomiendo ese libro. Sí, es un muy buen registro. Y que es que te lleva a pensar cómo se vivía en la frontera de ese tiempo. Sí. Esa es la gracia que tiene ese libro. Claro, y que tristemente no es el libro más conocido de Raúl Morris, cuando debería ser el más conocido. Sí, pero qué bueno que esté digitalizado, porque yo lo tengo en físico. me llenaron. Pero me costó un mundo encontrarlo. Es decir, igual yo, pues todo el otro día conversábamos con Roberto y yo le decía, no sé cuándo he sido artesana, pero mi biblioteca, es decir, la atesoro tanto porque antes costaba encontrar un libro, no era fácil. Y así yo también me fui haciendo platera, es decir, con tesoros que tenía ahí que a lo mejor a nadie le interesaba. Y yo realmente creo que en el momento en que mi abuelita me hace esta perforación del Catancahuín, me da con su aliento, su canto, que no recuerdo mucho, porque fue para un Guiñol Tripantru, yo era chica, de haber tenido unos 5 años, me dio su kimun, porque en realidad disfruto mucho este oficio, lo quiero, lo amo, lo protejo, lo respeto. Eso. Datazos se sacaron, así que ya saben todo descargar ahí el libro. Sí, no me queda más que agradecerle a los dos. Yo por lo menos estoy muy contento de haber retomado estas sesiones de los viernes y más encima retomarla así, increíble. Le pido disculpas a algunas personas que quizá no transmitimos finalmente todas las preguntas porque ya llevamos casi 2 horas. Así que, bueno, pero pueden también, ya conocen a Celeste y a Roberto si es que los quieren contactar. También nos pueden escribir al correo y nosotros hacemos el contacto por cualquier cosa. Dejo con ustedes a mi coorganizador Simón Urbina y nada, pues, Chaltumay y Celeste, muchas gracias Roberto. Chaltumay, gracias a ustedes. De nada, un gusto. Gracias Simón. Bueno, yo solamente agradecerles también todo lo que nos han contado, lo que han compartido, nada más quizás con cierta melancolía, viendo el gran trabajo que ha desarrollado Roberto y tu trabajo, Celeste, de no haber podido como estudiante de arqueología haber visitado tu taller y haber aprendido un poco Bienvenido, nunca es tarde. De la experimentación. Quizá nuestra formación como arqueólogo y arqueóloga mejoraría mucho si pudiéramos ver cómo se fabrican estas joyas y, como tú bien decías, no solo la platería, sino que otro tipo de artefactos, cerámica. Quizá es una enseñanza importante para nosotros también que estamos en temas de docencia y ese encuentro que ustedes señalaron entre la historia, la vida familiar, los recuerdos personales y esos intereses que van aflorando a lo largo de la vida. Yo creo que el sentido de estos diálogos es también encontrar sentido a lo que hacemos, en encontrarnos justamente en estos espacios de diálogo que no son tan especializados y creo que para mí y yo creo que para todos los que han asistido hoy día, tanto por Facebook como por Zoom, ha habido mucha actividad en mapudungún y en castellano,
Ha sido un grato inicio de este ciclo de charla Arqueología desde el Sur, y también le voy a agradecer a Simón Sierra Alta, que estuvo hoy día en la moderación, recibiendo las preguntas por WhatsApp, haciendo ahí malabares con la información. Y bueno, a ustedes que han sido nuestros invitados, Celeste, Roberto, queremos decirles que estamos muy, muy agradecidos, y también a todos quienes participaron hoy. Así que les queremos pedir a todos los asistentes que prendan sus cámaras. Vamos a permitir con nuestra colega Mariana Urrutia que abran sus micrófonos y los puedan saludar. Y metamos ruido nomás. Y ahí pueden ver a todos los que están aquí participando. Fuimos como 160 personas en el momento que hubo más gente conectada también. Roberto Celeste, para que sepan su arrastre. La reunión, 3 horas. Un exitazo de Red Pero fascinante, porque lo que le sienten es como volver un poco a grad school, porque hay que leerse como unos textos más locos que la neta y discutir 3 horas entre gente más interesante que muchas gracias. Ahí está la Lorena, Isabel Cartagena. Opinión, harto fans tuyos, Celeste, también. Bueno, yo me quiero despedir, pero el último libro que leí en 2008, o sea, hace 10 años. Ahí sí, Celeste. Disculpen, quiero despedirme. Quiña Poyen Chalín ahí para todos, un gran abrazo, que estén bien, que muchas gracias porque se dieron el tiempo. Y bueno, a ustedes, a todo el departamento de arqueología de la UACH, darle las gracias por el espacio, lo pasé súper bien. Roberto, increíble ahí poder exponer contigo, así que eso, súper agradecida. Lo que quieran me pueden escribir. Yo vivo en Santiago, hago harto terreno también por todo, siempre ando por todas partes, me gusta harto ir educando de a poquito con lo poco que sé y de la formación, todavía estoy en eso, y hay harto platero ahí importante, así que eso, un saludo para mis colegas que siempre están ahí resistiendo todos en estos tiempos, y gracias a ustedes, Chaltumay, Peu Cayal. Gracias, Celeste, gracias a todos, gracias a la organización, a Simón por la organización, y nada más, fue un gusto dialogar con Celeste en este formato tan extraño, pero que al mismo tiempo, de alguna forma u otra, uno le agarra cariño, porque permite precisamente eso, que esta conversación pueda durar 2 horas, que alguien en Santiago y alguien en México o en otra parte pueda también participar de esto, así que tratar de ver el lado medio lleno de esta situación en la que estamos metidos, pues. Y nuevamente agradecer a todos y todas por su participación, por escucharnos, y a Celeste especialmente. Bueno, entonces que viva la arqueología y nos vemos el próximo viernes. Eso, el próximo viernes nos transportamos al mundo de la etnohistoria con Victoria Castro, que andaba por ahí, y Carlos Chape. Así que los esperamos. Muchas gracias. Que descansen. Buen fin de semana. Gracias. Para todos. Cuídense. Qué bueno, para que se vayan ahí arriba. Súper. Chaltumay, gracias. Gracias a ti. Dios. Súper. Excelente. No pude habilitarle la cámara a la Mónica. Volvimos con todo. Ahí está Mónica. Ahí está Mónica, bien. Hola. A ver, habilitémosle el audio. Hay que... A ver, ¿dónde está la Mónica? Ahí le solicité el audio. Sí. Oye, una cosa, hoy día, que no había pasado ninguna sesión antes, había como un 70% de mujeres inscritas. No sé cómo anduvimos al final con la gente que se conectó, pero había un predominio femenino en las inscripciones. Gracias, Celeste. Ay, estoy emocionada, estaba nerviosa igual al principio. No me pude conectar con el computador, pero creo que salió bien y... Sí, hermoso estuvo. ¿Cómo están?
Bien, Mónica. Hola, qué bueno verlos. Ahí está Roberto. Siempre cuando